Una de las preguntas más frecuentes que he recibido a lo largo de mi ministerio es: ¿cómo preparar una predicación o estudio bíblico correctamente? La realidad es que una persona puede abrir la Biblia, citar varios versículos y preparar una predicación que parezca completamente bíblica. Pero existe una pregunta que no podemos dejar enterrada debajo de las palabras religiosas. ¿Explica la predicación lo que el pasaje realmente enseña? ¿O está usando el pasaje para defender una idea que ya existía en la mente del predicador? Esa diferencia no es pequeña, porque un mensaje puede usar palabras verdaderas y aún así llegar a una conclusión falsa. Entonces, ¿cómo podemos preparar una predicación o estudio bíblico que sea verdaderamente fiel a la palabra de Dios? La respuesta comienza entendiendo que no basta con usar la Biblia. Tenemos que usarla correctamente. En 2 de Timoteo 2:15 encontramos que Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y deseo que nos fijemos bien en la expresión usa bien, que Pablo usó aquí. Aquí Pablo no le dijo que solamente leyera la palabra, que la citara o que hablara acerca de ella. Le dijo que tenía que manejarla con cuidado y fidelidad. Por eso, antes de pensar en un título, una introducción o varios puntos, tenemos que comenzar con el texto. Uno de los errores más comunes ocurre cuando una persona decide primero lo que desea enseñar y después busca versículos que parezcan respaldar su conclusión. Pero estudiar la Biblia correctamente requiere hacer lo contrario. Así que la primera pregunta no debe ser ¿qué quiero decir acerca de este tema?, sino que la pregunta correcta tiene que ser ¿qué está enseñando Dios en este pasaje? Y para responderla tenemos que leer el texto varias veces, observar las palabras que se repiten, identificar quién habla, a quién se dirige y qué situación está siendo tratada. La predicación tiene que nacer del texto. El texto no puede ser obligado a decir lo que nosotros ya habíamos decidido enseñar. Ahora bien, comenzar con el texto no significa tomar un solo versículo y construir toda una predicación alrededor de una frase. Todo versículo forma parte de un argumento, una historia o una enseñanza mayor. Por eso el contexto gobierna la interpretación. Un ejemplo claro lo encontramos en Filipenses 4:13, cuando Pablo declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es usado con frecuencia como si fuera una promesa de que el creyente puede alcanzar cualquier meta, cumplir cualquier sueño o conseguir todo lo que desee. Pero cuando leemos lo que aparece antes, encontramos que Pablo estaba hablando de contentamiento. Él sabía vivir en abundancia y también en necesidad. Cristo le fortalecía para permanecer fiel bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, Pablo no estaba diciendo: Cristo me fortalece para obtener todo lo que quiero. Él estaba diciendo: Cristo me fortalece para permanecer firme en cualquier situación que Dios permita. El contexto no le quita poder a la palabra. El contexto revela lo que la palabra verdaderamente enseña. Pero el contexto también requiere que reconozcamos qué clase de pasaje estamos leyendo. La Biblia contiene historia, poesía, profecía, proverbios, evangelios, cartas y visiones. Toda la escritura es palabra de Dios, pero no toda fue escrita usando la misma forma literaria. Y por eso no podemos tratar una narración como si fuera automáticamente un mandamiento. Tampoco podemos tratar un proverbio como si fuera una garantía absoluta, ni interpretar toda expresión poética de manera literal. Por ejemplo, la Biblia relata que Gedeón
pidió una señal con el vellón, pero ese relato no establece que todo creyente tenga que pedir señales antes de obedecer lo que Dios ya ha dicho. Es necesario distinguir entre lo que Dios relata, lo que Dios manda, lo que Dios promete y lo que Dios utiliza para enseñarnos una verdad. Cuando examinamos el texto, su contexto y la clase de pasaje que estamos leyendo, entonces podemos identificar su enseñanza principal. Toda predicación bíblica necesita una verdad central que sostenga el mensaje. Y para descubrirla tenemos que preguntarnos, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué revela acerca del ser humano, del pecado, de Cristo, de la salvación, de la fe o de la obediencia? Esa verdad se convierte en la columna de la predicación. Los puntos no deben ser frases ingeniosas que después tratamos de respaldar con versículos. Cada punto tiene que explicar una parte del pasaje y ayudar al oyente a comprender con más claridad lo que Dios comunicó. Primero examinamos el texto, después identificamos su enseñanza, entonces organizamos la predicación, pero aún después de identificar la idea principal, tenemos que comprobar que nuestra interpretación esté de acuerdo con el resto de la Escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Dios no se contradice. Por eso, ninguna interpretación correcta puede negar una doctrina que la palabra enseña claramente. Si nuestra conclusión contradice el Evangelio, disminuye la santidad de Dios, niega la suficiencia de Cristo o presenta el pecado como algo aceptable, entonces tenemos que regresar al texto, porque algo hemos entendido mal. La tradición no está por encima de la Biblia. La experiencia personal no está por encima de la Biblia. La opinión popular tampoco está por encima de la Biblia. La autoridad final pertenece a la palabra de Dios. Después de comprobar la interpretación, podemos aplicar la enseñanza a nuestra vida. Pero la aplicación nunca puede cambiar el significado del pasaje. Primero entendemos lo que el texto enseñó en su contexto. Después preguntamos cómo esa verdad nos corrige, fortalece nuestra fe, transforma nuestra conducta o nos conduce a una obediencia concreta. Una aplicación fiel no promete lo que Dios no prometió, no manda lo que Dios no mandó y no convierte una experiencia personal en doctrina bíblica. El proceso correcto es claro. Examinamos el texto, entendemos su contexto, identificamos su enseñanza, comprobamos la interpretación y entonces organizamos la aplicación. Preparar una predicación o estudio bíblico fiel requiere mucho más que escoger un tema y reunir varios versículos. Requiere exégesis, hermenéutica, contexto histórico y gramatical, cuidado doctrinal y una aplicación que respete lo que Dios verdaderamente dijo. Por esa razón escribí el Manual Bíblico de Interpretación y Estudio. En este libro explico cómo estudiar la Biblia correctamente, cómo reconocer interpretaciones equivocadas, cómo probar toda doctrina por la palabra de Dios y cómo preparar estudios bíblicos y predicaciones fieles. Está disponible como libro digital y también como audiolibro. Encontrarás ambos enlaces en la descripción de este video. La Biblia no fue dada para respaldar nuestras opiniones. Fue dada para ser entendida, creída, obedecida y proclamada con fidelidad. Bendiciones.